debe ser este movimiento. Si el resorte tirahilo se revienta alguna pieza o no cumple esta función que estamos haciendo en este momento, simplemente no nos va a ayudar a tensar el hilo, y por eso es indispensable que el resorte tirahilo esté en buen estado. Hola amigos, bienvenidos a su canal Mecánica Confección. Bueno, en este video vamos a aprender cómo bajar todas las piezas del tensor y volver a armarlo en caso de que necesitemos cambiar alguna pieza o cambiar el resorte tirahilo, ya que este es el que suele reventarse. En este video vamos a aprender cómo bajar todas las piezas y cómo montarlos adecuadamente. Bueno, vamos a ver cómo bajamos todas estas piezas. Vamos a hacerlo uno por uno y los vamos a poner en orden para que cuando bajemos las piezas sepamos en qué orden van. Y al tenerlo ya en cero, vamos a hacerle un poco de presión hacia afuera y las vamos a poner en orden. Primero, luego vamos a quitar esta ruedita dentada, que es la que nos sujeta las piezas en todo el tensor. Mucho cuidado. La ponemos como sigue. Ahora vamos a ver esta piecita, lo cual tiene una uñita, y lo cual ahorita les voy a explicar la función que cumple esta uñita junto con esta pieza. Entonces esta va de tercera. Luego tenemos el resorte que da la presión a los discos para que tense el hilo. Luego tenemos soporte donde va el resorte. Bueno, aquí vemos el resorte tirahilos, el cual viene de esta manera, y lo que debemos de hacer es, podemos correr estas piezas todas, o simplemente, para que pronto no se pierda, no se le haga más difícil, quitamos esta parte del resorte, volvemos a incrustar estas piezas, y para que usted lo haga uno por uno. Luego quitamos esta pieza. Recordemos que esta pieza siempre va con esta uña hacia adelante introducida en este agujero. Luego tenemos los dos discos de tensión, uno y dos. Bueno, acá tenemos el resorte tirahilo. Recordemos que el resorte tirahilos lo llevan todas las máquinas y nos ayuda a tensar el hilo superior. Muchos de estos resortes suelen partirse la uñita donde va incrustada para que ella haga el movimiento de tensión. Debe ser este movimiento. Si el resorte tirahilo se revienta alguna pieza o no cumple esta función que estamos haciendo en este momento, simplemente no nos va a ayudar a tensar el hilo, nos va a dar problemas de tensión el hilo, nos va a quedar el hilo flojo por un lado, nos va a sacar bombas de hilo, y por eso es indispensable que el resorte tirahilo esté en buen estado. Muchos problemas de esta máquina se presentan por esto: las personas no saben bajar el tensor y por eso la tensión no les da, y resulta que el tensor no está haciendo su función, que es ayudando a tensar el hilo, jalando el hilo, dándole tensión al hilo para ayudar así a formar una bonita costura. Entonces vamos a sacarlo, podemos ver. Ahora vamos a empezar a montar, y aquí vemos cómo podemos dejar todas las piezas en orden. Lo ideal sería que cada vez que ustedes hagan este procedimiento lo coloquen todas en orden, tal y como están aquí, desde la primera hasta la última, que sería el resorte. Y nuevamente, a la hora de montar o cambiar este resorte, empezamos con el resorte segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Entonces, ya cambiado el resorte o nuevamente vamos a montarlo, vamos a tener en cuenta que el resorte tiene esta uñita, lo cual va incrustado en esta parte. Al incrustarse en esta parte nos ayuda a generar la tensión. Entonces lo ideal sería que esta uñita fuera más o menos quedar en una parte de esta pieza, más o menos por este lado, y debemos de rectificar cuando lo metamos nos dé este tipo de tensión, como estamos viendo aquí. Luego seguimos con los discos. Recordemos que esta parte no la debemos introducir todavía, sino hasta ahorita. El primer disco, el segundo disco, y esta pieza que es con esta uña que nos va a incrustar en este huequito. Ya cuando tengamos estas piezas, sí, cogemos la otra pieza del resorte tirahilo, el agujero, y lo metemos en el espárrago, quedando de esta manera.
Bueno, al hacer esto puede que el resorte se nos salga. Aquí les muestro que en este momento se nos salió, entonces mire que no está cumpliendo ninguna función el resorte. Simplemente cogemos, ponemos las piezas, las corremos un poco hacia acá y bajamos el resorte para que la pieza se incruste en la pieza de adentro. Nuevamente miramos y ahí vemos que ya nos está dando tensión al hilo. Seguimos con soporte donde va el resorte. Seguimos con el resorte. También debemos de tener en cuenta que este tipo de resorte, que es más bien durito, si el resorte lo cambiamos por un resorte que es muy blandito, no nos va a ejercer la misma tensión en los discos. Vamos a tener que apretarlo mucho y no nos va a dar la tensión, nos va a quedar el hilo de arriba flojo, nos va a coser muy flojo por abajo y nos va a dar problema de costura. Recordemos que este resorte es pequeño, corto, pero es un material más durito. Hay unos que son mucho más flexibles, más larguitos, pero con un material mucho más delgadito, lo cual no nos ejerce mucha tensión y nos va a dar problema. Entonces debemos tener en cuenta también esta pieza también suele reventarse mucho, estas paticas o esta de aquí, y también debemos de cambiarlo cada vez que nos presente problema. Igualmente esta pieza, el resorte debe incrustar bien en esta pieza, que también puede coger desgaste y nos puede variar el movimiento del resorte, dándonos problemas en la costura. Continuamos con esta pieza, lo cual es la uñita que les voy a comentar, en cual la debemos de poner esta uñita hacia abajo. Luego seguimos con la tuerca que nos sujeta las piezas al espárrago. Recordemos que el espárrago es este, que es donde van todas las piezas del tensor. Le damos una o dos vueltas y ahora vamos a ver que la pieza que yo le comentaba que tiene esta uñita va floja. Entonces lo ideal sería que el cero quede en la parte de arriba y la uñita se incrustaría en uno de estos agujeros, quedando en tensión cero. Vamos a ver por qué. Y vemos que queda en cero, y al mover el tensor nos debe llegar hasta el número 9. Podemos ver, nos llega hasta la mitad entre el 0 y el 9. Reducimos la tensión y nos debe quedar otra vez en 0, la misma posición. Así aseguramos que al colocar la uñita en esa posición y el 0 estando arriba, nos dé toda la tensión necesaria, y así nos va a tensar muy bien el hilo dependiendo de la tensión que necesitemos en la tela que estemos cosiendo. Nuevamente, antes de empezar a coser o enhebrar, vamos a verificar la tensión del resorte tira hilo, lo cual debe ser esta.